Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo webinar que organizamos desde la Spain US Chamber of Commerce en Miami. Hoy vamos a hablar sobre implicaciones legales del COVID-19 para empresas establecidas en Estados Unidos y tenemos con nosotros a Ontier, un despacho de abogados con presencia global que tiene oficinas en más de 13 países, 9 de los cuales están en Latinoamérica. En un momento os presentaré a Marta y a Cristi, que estarán con nosotros. Antes querría recordar a todos los asistentes que verán que aparece un panel de control a su derecha. En ese panel de control hay una pestaña que pone Questions. Si tienen alguna pregunta, perdón, pueden escribirla en esa pestaña y al final del webinar se responderán todas las preguntas. Cristi y Marta se encargarán de responderlas todas al final para así permitir que la presentación sea un poco más fluida. Además, una vez que finalice el webinar, vamos a compartir este vídeo. Esto se está grabando y podremos compartirlo con todos los asistentes de manera que puedan volver a verlo, repasar alguna parte en la que quedó duda o compartirlo con otras personas que no pudieron atender en directo. Y asimismo, pues también compartiremos las presentaciones que se vayan a realizar durante el mismo. Animamos a todos que sigan a la cámara y todos los webinars que vamos organizando. Estamos haciendo un esfuerzo importante para poder tratar y abordar asuntos de interés y ofrecerlos, de modo que podéis seguir todos nuestros webinars y apuntaos a aquellos que sean más interesantes. Voy a comenzar con la presentación de nuestras invitadas. Tenemos aquí a Marta Corbí y a Cristi García de Ontier. Bienvenidas. Cristi García es natural de Miami, socia de Ontier. Miami se unió a la firma a primeros de 2019, proveniente de uno de los grandes despachos americanos, donde trabajó tanto en Europa como en Estados Unidos. Está colegiada como abogada tanto en Florida como en Nueva York y especializada en asuntos mercantiles, mercado de capitales y reestructuraciones. Por su parte, Marta Corbí es Country Manager de Ontier Miami. Lleva trabajando en Ontier desde 2013, ayudando con el desarrollo de negocio y la estrategia de la firma. Desde la parte de consultoría ha asesorado a muchas compañías, principalmente españolas, en su expansión internacional a Estados Unidos. Y hoy, como decía, están aquí para hablarnos un poco sobre las distintas implicaciones legales que tiene el COVID-19 y el impacto que ha tenido en muchos aspectos y desde muchos puntos de vista. Así que muchísimas gracias a las dos por estar aquí y os dejo que comencéis. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos. Pues como bien decía, soy Marta Corbí, Country Manager de Ontier Miami, y lo primero quería agradeceros a todos por estar hoy conectados aquí en este webinar, especialmente enfocado a empresas españolas implantadas en Estados Unidos y que lamentablemente se han visto afectadas por esta pandemia. También queremos agradecer a la Cámara por ayudarnos a organizar este webinar. Y antes de empezar, para quien no conozca Ontier, nosotros somos un despacho global, originalmente español, y que actualmente estamos en 13 países, 9 de los cuales en Latinoamérica. Por eso también la oficina de Miami es muy importante estratégicamente para nosotros, porque bien sabemos que es la puerta de entrada tanto a Estados Unidos como a Latinoamérica. Las oficinas de Ontier operan localmente, tenemos abogados locales, por eso siempre decimos que somos un despacho global, pero con alma local. Desde que todo este COVID-19 comenzó, hemos recibido multitud de consultas, sobre todo del área laboral y mercantil, entonces por eso hemos decidido crear este webinar. En el día de hoy vamos a tratar 4 bloques. El primero, puramente mercantil, para tratar la cláusula de fuerza mayor en época de crisis. El segundo, para la parte inmobiliaria, acerca de los alquileres particulares y comerciales. El tercer bloque, el área laboral, para tratar el Basic Leave y el Expanded Family and Medical Leave.
y el bloque 4 para tratar las ayudas federales que el gobierno ha lanzado y que muchos de vosotros ya conoceréis y como la Cámara ya ha explicado en otras ocasiones, el Paycheck Protection Program, el Economic Injury Disaster Loan Program y un nuevo programa que va a aprobar el gobierno próximamente, que es el Main Street Lending Program. Cristi, nuestra socia aquí en Miami, como decía Juan Carlos, va a hacer la presentación y al final tendremos un espacio para las preguntas que podréis escribir como ha explicado Juan Carlos y que después iremos contestando. Si no hubiera tiempo suficiente, vamos a hacer un email de seguimiento en el que tendréis nuestro contacto y estaremos encantados de tener una reunión virtual individualmente o contestarlo vía email. Así que sin más dilación dejo a Cristi para que comience con la presentación. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos por unirse hoy y espero que encuentren útil esta presentación. Empezaré hablando sobre dos preguntas que hemos recibido de varias empresas. La primera es si COVID-19 puede llegar a excusar obligaciones contractuales y la segunda es si hay un seguro que pueda cubrir pérdidas causadas por COVID-19. En respuesta a la primera pregunta, muchos de ustedes habrán oído de la posibilidad de acogerse a una cláusula de fuerza mayor o en la alternativa la posibilidad de declarar que el contrato debido a un cambio sustancial se ha frustrado o convertido imposible de cumplir. Sé que esto es algo que también se está tratando mucho en España y les voy a dar hoy un poquito la perspectiva desde Estados Unidos que puede ser un poco diferente. Generalmente, en Estados Unidos es posible intentar acogerse a estas teorías o estas bases legales para retrasar o excusar ciertas obligaciones, pero no necesariamente para terminar el contrato completamente, excepto en pocos casos que son muy particulares, como veremos ahora. Por lo tanto, antes de enviar una carta de fuerza mayor o si han recibido una carta alegando fuerza mayor, es importante analizar y entender los requisitos que una corte en Estados Unidos miraría. Estos tres requisitos son, el primero, la ocurrencia de un evento que de normal tiene que estar enumerado en vuestro acuerdo en una cláusula, en este caso pandemia o epidemia. El segundo requisito es que este evento sea imprevisible y que no se pueda ser mitigado. Y el tercero, este evento tiene que ser la causa directa del incumplimiento. Este tercer requerimiento es uno de los más difíciles de cumplir, como veremos ahora. Y tenemos que entender que las cortes en Estados Unidos no les gusta excusar obligaciones contractuales que las partes han acordado, por lo tanto se dice que hay un very high bar para poder invocar fuerza mayor. Para que se haga una idea de lo difícil que puede ser invocar fuerza mayor, aquí en Estados Unidos, después de los ataques terroristas del 9/11, muchas compañías intentaron terminar sus obligaciones bajo ciertos contratos argumentando fuerza mayor. Las cortes en la mayoría de los casos negó este argumento por falta de poder enseñar este tercer requerimiento o causa directa. En este caso, las cortes encontraron que la fuerza mayor eran los actos terroristas y los actos terroristas no eran la causa directa del incumplimiento. Lo que encontraron fue que el incumplimiento era debido al estado de la economía y por lo tanto no dejaron invocar fuerza mayor. Podemos imaginarnos que en esta situación de COVID-19 las cortes puedan encontrar de manera similar, porque al final del día lo que están sufriendo muchas de las empresas han sido el efecto en la economía que han tenido más que nada todos los closures y lo que es social distancing. Claro, esto no es decir que hayan ciertas empresas que debido a sus circunstancias particulares no puedan cumplir estos requisitos. Pienso a lo mejor en un gimnasio o en ciertos sitios como restaurantes que se han visto forzados a cerrar por órdenes del gobierno. Pero es muy importante entender que si invocan fuerza mayor equivocadamente, estarán incumpliendo con el contrato y pueden ser responsables como tal. Esto es muy importante tener en cuenta antes de amenazar fuerza mayor o intentar o parar de cumplir con vuestras obligaciones en vuestros contratos. Brevemente, también quería hablar un poco sobre esos contratos que están firmando ahora
o que están acordando en estos momentos después de que COVID-19 ya evidentemente no es un evento que se pudiera decir que es imprevisible. En estos momentos es muy importante que se aseguren que el contrato en el que estén entrando refleje y les proteja de la manera que ustedes necesitan contractualmente. Por ejemplo, en lo que es commercial real estate, hemos visto que la mayoría de commercial real estate contracts excluyen el pago de alquiler por causas de fuerza mayor. Esto es algo que se pudiera ver en otros tipos de contratos, no necesariamente solo commercial real estate. Se pudiera excluir de cláusulas de fuerza mayor obligaciones monetarias. Esto es algo que se pudiera hacer de ahora en adelante. También hemos visto a propietarios limitar su responsabilidad en casos de una orden del gobierno requiriendo que se cierre la propiedad. Otra vez esto es algo que de ahora en adelante se pudiera incorporar en vuestros contratos. Y hemos incluso visto a varios propietarios en los contratos incluir una cláusula para pasarle ciertos gastos a sus inquilinos, gastos relacionados con COVID-19, como puede ser seguridad añadida o limpieza adicional que ellos ahora tienen que cargar con. Otra cosa que se pudiera tomar en mente cuando estén ahora entrando en acuerdos y redactando nuevos acuerdos es incluir un evento de terminación expresamente para ocurrencias de pandemia o situaciones parecidas a las que estamos viviendo ahora. Si vuestra empresa se encuentra en la situación que no puede cumplir con obligaciones y saben que si esto fuera a pasar en el futuro, se encontrarían en una situación parecida. ¿Vale? Ahora voy a mover a la segunda pregunta, que tiene que ver con la posibilidad de reclamar ciertas pérdidas relacionadas con COVID-19 a un seguro. Hemos visto a varias compañías intentar recuperar de lo que se llama Business Interruption Insurance. Business Interruption Insurance es generalmente un seguro que cubre ciertas pérdidas que pueda sufrir una empresa después de un desastre natural, como pudiera ser, por ejemplo, en Miami después de un huracán, y suele requerir daño físico, la póliza, para poder recuperar. Cómo funcionan estas pólizas es que cubren todas las pérdidas o son all-risk policies a la exclusión de ciertas pérdidas causadas por eventos específicamente enumerados en la póliza. Por lo tanto, es importante revisar vuestras pólizas y ver si se excluye algo parecido a pandemia, epidemia, bacteria, virus, etc. Desafortunadamente, en nuestra experiencia, hemos visto que muchas pólizas sí que excluyen cosas como pandemia o epidemia. Por ejemplo, otra vez usando la ocurrencia de los actos terroristas del 9/11, después de esos actos terroristas, muchas empresas de seguros empezaron a excluir actos terroristas de sus pólizas. En este caso, podemos imaginarnos que en el futuro harán igual. Sí que ha habido varios casos que se han traído en las cortes. En particular, hay un restaurante en Luisiana que ha demandado a su asegurador, Lloyds Bank, bajo su Business Interruption Insurance. En ese caso, pandemia o epidemia no está expresamente excluida de la póliza. Por lo tanto, ellos están argumentando que ellos deben poder recuperar por los daños que han sufrido. En este caso, lo que será interesante ver es también si la Corte está dispuesta a extender su interpretación de lo que es daño físico, que es normalmente requerido bajo estas pólizas para recuperar. Es verdad que han habido casos, por ejemplo, de pérdidas causadas por bacteria o incluso un gas en una propiedad industrial que se ha considerado un daño físico. Entonces se puede entender o se puede argumentar que el virus, parecido a una bacteria o un gas, se debe considerar daño físico. Evidentemente, como a lo mejor han visto en las noticias, hay muchas personas que quieren ver a los seguros cubrir estas pérdidas. Esto inyectaría muchísima liquidez en el mercado y les diera una ayuda muy grande a las empresas. De la perspectiva de las aseguradoras, claro, ellos dicen que no han contemplado estos gastos en las nóminas y que les fuera muy duro tener que cumplir y cubrir estos gastos. También yo les estoy comentando un poco a nivel federal, pero esto va a estar un poco
visto en las cortes estado por estado. Por ejemplo, en New Jersey, Massachusetts y California se ha presentado legislación para anular la posible exclusión de pérdidas relacionadas con COVID-19 de estas pólizas y requerir que los seguros cubran las pérdidas. Por lo tanto, tendremos que estar al día y seguir un poco las noticias a ver qué es lo que pasa en estos estados y cómo se desarrollan estas legislaciones que se han presentado. Mientras tanto, yo aconsejaría otra vez revisar vuestras pólizas, ver si tienen algo como pandemia o epidemia excluidas y ponerle mucha atención a lo que son los periodos que tienen que cumplir para solicitar que les cubran el daño o cuándo es que tienen que presentar la reclamación. Al final del día los seguros van a estar inundados con solicitudes y no quieren que no les vayan a querer cubrir por una falta técnica, por no cumplir con los 30 días o los 10 días, 15 días que a lo mejor les requiere la póliza presentar la solicitud. Ahora vamos a hablar un poco sobre la ayuda hipotecaria que ha extendido el gobierno federal bajo el CARES Act. Los propietarios de viviendas unifamiliares con hipotecas respaldadas por el gobierno federal, como pudiera ser un Fannie Mae o Freddie Mac Backed Loan, reciben dos tipos de ayudas bajo el CARES Act. La primera es un foreclosure moratorium o una prórroga de 60 días para desalojo y ejecución hipotecaria. Este foreclosure moratorium comenzó el 18 de marzo. Y durante estos 60 días, los propietarios, a los propietarios no se les podrá desalojar de sus casas o cobrar multas por pagos atrasados. Prestamistas durante este tiempo tampoco podrán iniciar nuevos procedimientos de foreclosure y tendrán que suspender procedimientos que ya estaban en curso. La segunda ayuda que se extendió bajo el CARES Act es en la forma de una suspensión o reducción de pagos. Las personas con hipotecas, otra vez respaldadas por el gobierno federal, pueden obtener 6 meses o aproximadamente 180 días de una suspensión o reducción de pagos. También se podrá pedir una extensión de unos 6 meses más, dependiendo de la circunstancia y particular del individuo. Similarmente, propiedades que se consideran multifamiliares o de 5 o más unidades se podrán obtener hasta 90 días de asistencia hipotecaria. Se debe notar que a multifamiliares o propiedades con más de 5 unidades no les aplica lo que es el foreclosure moratorium. En las noticias, otra vez, puede ser que hayan visto muchas críticas hacia los bancos y confusión sobre cómo exactamente funciona la ayuda y, en particular, cómo se tendrán que realizar estos pagos suspendidos. Esto va a depender, desafortunadamente, del administrador del préstamo, por lo tanto, puede cambiar de banco en banco. Por ejemplo, varios van a requerir que los pagos suspendidos se paguen de un lump sum payment al terminarse el periodo de la ayuda, sea los 6 meses o un año para viviendas unifamiliares o 3 meses para viviendas multifamiliares. Evidentemente, esto puede ser muy difícil de cumplir y muchas personas no lo van a poder hacer. Por lo tanto, en los próximos meses es que vamos a ver cómo esto se desarrolla. El CARES Act también impone lo que es un eviction moratorium o un moratorio general sobre desalojos de 120 días más unos 30 días de aviso que el propietario le tiene que dar al inquilino antes de pedirle que desaloje la propiedad. La moratoria empezó el 27 de marzo, cuando se aprobó el CARES Act, y continúa hasta el 24 de julio. Por lo tanto, hasta el 24 de julio es que un propietario no le puede enviar una notificación a su inquilino si ellos no han cumplido con ciertas obligaciones bajo su lease agreement para que desalojen la propiedad. Desde el 24 de julio tuvieran otros 30 días más para evacuar o salirse de la propiedad. Es importante también saber que este eviction moratorium es a nivel federal, pero que cada estado también puede extender este eviction moratorium. Leyendo las noticias esta mañana, por ejemplo, vi que Seattle ya ha extendido el eviction ban
otros 6 meses. Esto otra vez va a ir estado por estado, pero nos podemos imaginar que varios estados, debido a cómo se ha desarrollado COVID-19 y cómo ha persistido, van a terminar a lo mejor extendiendo este eviction moratorium. Es importante notar que el CARES Act no extiende esta ayuda a lo que son propiedades comerciales. Otra vez, varios estados sí que han extendido el eviction y foreclosure moratoriums a lo que son propiedades comerciales bajo órdenes de emergencia locales, pero esto se tendrá que ver también estado por estado. En Florida, por ejemplo, ha sido realmente una cuestión más práctica. La mayoría de las cortes y los procesos en las cortes siguen parados y evidentemente eso lo hace muy difícil presentar un nuevo eviction order y enviar al sheriff físicamente a que vaya a la propiedad y notifique al inquilino, etcétera. Entonces, hasta que no se empiecen a abrir otra vez las cortes y los procesos se empiecen a mover, prácticamente esto también va a ser muy difícil. Como comentamos, la moratoria y la asistencia hipotecaria extendida bajo el CARES Act a residential property no aplica a propiedades comerciales. Por lo tanto, un inquilino debe intentar negociar algún tipo de ayuda o alivio temporal con su arrendador. De lo que hemos visto, arrendadores están siendo bastante flexibles y ofreciendo alguna reducción de alquiler. Evidentemente, en estos momentos, yo creo que se entiende que está en el mejor interés de las dos partes. Y por ahora, la verdad es que no hemos visto un fuerte aumento en el cumplimiento o defaults en lo que es commercial o retail properties. COVID-19 sigue siendo algo que el mercado percibe como una crisis temporal y se espera que pronto podamos todos regresar a un nivel de actividad normal o al menos reducido. El problema es evidentemente si los efectos de COVID-19 persisten. Por ejemplo, en abril se esperaban que iban a haber muchos incumplimientos, especialmente en lo que son propiedades residenciales, pero al final del día no fue lo que se esperaba. Ahora se dice que mayo puede ser el mes donde muchos inquilinos no puedan cumplir con sus obligaciones y vamos a ver más incumplimientos. Por ahora, yo dijera que es muy difícil determinar qué es lo que va a pasar en los próximos meses y cómo va a reaccionar el mercado. Lo bueno es que se han incorporado varias pólizas fiscales y monetarias y sí que se ha visto a los mercados responder. Y estas pólizas han intentado inyectar liquidez al mercado y esas ayudas sí que empiezan a llegar a las pequeñas y medianas empresas. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es Paid Sick Leave y Extended Family Medical Leave. Estas son dos ayudas que se extendió bajo el Family First Coronavirus Response Act y son ayudas para empleados que se encuentran incapaces de seguir trabajando por alguna causa relacionada con COVID-19. Paid Sick Leave y Family Medical Leave son bajas temporales que son protegidas o incluso pagadas. Empresas pequeñas o estas empresas con menos de 500 empleados tendrán que ofrecerles esta baja a sus empleados si cumplen ciertos requisitos. Hay una excepción para esas empresas con 50 o menos empleados si vieran en peligro la viabilidad de su empresa al tener que cumplir con estas pólizas y darle estas bajas pagadas a sus empleados. Es importante para el cálculo de los 500 empleados, especialmente esas empresas a lo mejor españolas con operaciones en Estados Unidos o cualquier empresa extranjera con operaciones en Estados Unidos y empleados, que para el cálculo no cuentan todos esos empleados que puedan tener fuera de Estados Unidos. Es solo esos full-time y part-time employees que tienen dentro de Estados Unidos. Tampoco se incluye lo que son independent contractors en el cálculo de los 500 empleados. Y es importante que cada vez que un empleado les pida Paid Sick Leave o Family Medical Leave, que ustedes hagan el cálculo para determinar si caen dentro de los 500 empleados requeridos para dar esta baja y si es el caso que tienen que cumplir con el acto. De acuerdo con Paid Sick Leave,
empresas tienen que ofrecerle a sus empleados al menos 80 horas o aproximadamente 2 semanas de baja laboral. Estas 2 semanas fueran pagadas si el empleado no está disponible para trabajar o teletrabajar por una de las siguientes razones. Primero, si está sujeto a una cuarentena, sea federal, estatal o local, si ha sido aconsejado por un profesional médico ponerse en cuarentena, si tiene síntomas relacionados con COVID-19 o tiene que cuidar de alguien sujeto a una cuarentena. Quinto, si tiene que cuidar de su hijo o hija debido a COVID-19 y en particular por el cierre de todas las escuelas. Y finalmente, si tiene alguna otra condición o circunstancia similar. Los cálculos y los límites para la compensación varían según el motivo de la baja, hasta unos $511 por día si el empleado se ve directamente afectado, como pudiera ser bajo la primer requerimiento o local quarantine, o incluso si está teniendo síntomas de COVID, y hasta $200 por día si es por atención brindada a otra persona, como puede ser quedarse en casa para cuidar de un hijo o una hija. Igual que con Paid Sick Leave, Family Medical Leave solo aplica a esas empresas con menos de 500 empleados. Pero Family Medical Leave tiene un requerimiento adicional. Para poder aprovecharse de Family Medical Leave, el empleado tiene que haber estado contratado con la compañía por al menos 30 días, los 30 días inmediatamente antes de pedir la baja. Family Medical Leave se puede pedir exclusivamente en el caso de que un empleado se tenga que quedar en casa para cuidar de un hijo o hija por razones relacionadas con COVID-19. Por lo tanto, Family Medical Leave es mucho más reducido o se puede tomar en solo esta circunstancia muy particular. Y esto se aprobó pensando en esos padres que se han tenido que quedar en casa por todo el cierre de las escuelas, que en la mayoría de los estados todavía sigue. Incluso se piensa que no van a abrir las escuelas de nuevo a lo mejor hasta el año que viene. Esta baja laboral, el Family Medical Leave, permite que el empleado tome hasta 12 semanas de baja protegida, con 10 de esas semanas pagadas a 2/3 de su nómina regular. Lo bueno es que Paid Sick Leave y Family Medical Leave no son aplicables uno a la exclusión del otro. Por lo tanto, se pueden combinar. Entonces, te puedes imaginar una circunstancia donde un empleado se pide de las 12 semanas bajo Family Medical Leave, las primeras 2 que no suelen ser pagadas, puede recuperar o cobrar bajo Paid Sick Leave si cae dentro de una de esas 6 requerimientos que mencionamos: cuarentena, tener que quedar en casa por cuidar de un hijo, etc. Ahora muchos estarán pensando cómo es que estas pequeñas empresas y medianas empresas van a poder pagar estas bajas, especialmente con la economía y las circunstancias. Empresas van a recibir un crédito fiscal o pueden optar por recibir un crédito fiscal reembolsable equivalente al 100% de los salarios pagados. Este crédito se puede tomar contra pagos de impuestos de seguridad social y Medicare que empleadores siempre tienen que pagar de parte de sus empleados. Hemos visto empresas que han suspendido ya la retención de estos pagos de Social Security, Medicare y Federal Income Tax en reacción al Payroll Tax Credit. Es importante notar que si un negocio recibe este Payroll Tax Credit, después no puede, por los mismos gastos, solicitar bajo el Paycheck Protection Program fondos y tener esos fondos garantizados por los mismos gastos. La idea siendo que la empresa no puede aprovecharse del Tax Credit y un préstamo garantizado como es el Payment Protection Program por las mismas nóminas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el Payment Protection Program, que la mayoría de ustedes seguro que ya conocen muy bien. El Payment Protection Program se aprobó bajo el CARES Act y destinó unos $600 billones para la retención laboral y ciertos gastos de empresas, incluyendo payroll costs. Uno de los requerimientos del Payment Protection Program es que el préstamo se use para lo que son payroll costs o payroll expenses, costes de nómina.
El PPP lo que ofrece son unas 8 semanas de costes de nóminas, incluyendo beneficios. En el cálculo del préstamo que se va a solicitar se puede incluir lo que fuera no solo la nómina, pero también healthcare benefits que pudiera dar el empleador a los empleados, paid sick leave, etcétera. Los costes de la nómina se limitan a unos $100,000 por empleado o un salario máximo de $100,000. Por lo tanto, lo máximo que se puede solicitar por empleado suele ser alrededor de $20,800 y hay un tope de $10 millones por préstamo. El préstamo, para que se perdone el 100%, o sea, 100% guaranteed, las empresas tienen que utilizar al menos el 75% del préstamo para lo que son payroll expenses o gastos de nómina. Si utilizan los fondos para otros gastos, también permitidos, pero no necesariamente garantizados, tendrán que devolver el préstamo. El préstamo tiene un interés muy bajo, del 1%, y un periodo de 2 años, y por los primeros 6 meses los pagos serán deferidos o suspendidos. Por lo tanto, no tienen que hacer ningún pago o devolución del préstamo por los primeros 6 meses. Se debe notar que el loan forgiveness se basa en que la empresa mantenga o recontrate rápidamente a los empleados y mantenga los niveles salariales. El perdón o el forgiveness se va a reducir o disminuir dependiendo de el número de empleados proporcionalmente que vayan, que despidan o salarios que puedan bajar. Lo bueno es que tienen hasta el 30 de junio para restablecer niveles de empleo y salario a tiempo completo. Para cualquier cambio realizado entre el 15 de febrero y el 26 de abril, que es el periodo durante el cual muchas empresas despidieron a empleados, muchas de las veces porque todavía no habían recibido los fondos bajo el Payment Protection Program. Y el último día para aplicar es el 30 de junio. Es verdad que los fondos son limitados y que ha habido mucha demanda por el Payment Protection Program y estos fondos. Por lo tanto, yo aconsejaría que todo el mundo aplique lo antes posible. Ya hay varias empresas que ya han recibido los pagos bajo el Payment Protection Program y como decimos, hay fondos limitados y no sabemos si van a aprobar más fondos para este programa. Por ejemplo, lo que pasó con el Economic Injury Disaster Loan, que iba a cubrir un poco aquí, es que otra vez fue un programa muy solicitado y el SBA, o el Small Business Administration, que es el que administra el programa en estos momentos, ya no está aceptando aplicaciones porque ven que ya todos los fondos se van a utilizar con las aplicaciones que tienen pendientes. Igualmente, lo explicaré un poco, pero este es un préstamo tradicional. Es verdad que daban a las empresas $10,000 por avanzado, que también eran garantizados y no tuviera la empresa que repagar esos fondos mientras que fueran utilizados parecidos bajo el Payment Protection Program por costes de nómina. Y se podía pedir el préstamo hasta $2 millones. El préstamo tenía un interés de 3.75 para pequeñas empresas y 2.75 para esas pequeñas empresas sin fines de lucro. La fecha límite para aplicar para este préstamo es el 31 de diciembre, por lo tanto, podemos imaginarnos que en algún momento el SBA pueda otra vez empezar a recibir aplicaciones y que el gobierno a lo mejor designe más fondos hacia este programa que ha tenido evidentemente mucha demanda. Actualmente el gobierno, el Federal Reserve, está en proceso de establecer un nuevo programa que se llama el Main Street Lending Program. No como el PPP y el Economic Injury Disaster Loan, esto sí que va a ser un programa para hacer préstamos tradicionales que no van a ser garantizados por el gobierno federal. Lo que hace el Main Street Protection Program es incentivar a los bancos que den estos préstamos porque el Central Bank de los Estados Unidos, el gobierno, ha acordado que ellos van a comprarle a los bancos el 95%, el 85%, hasta $600 billones de estos préstamos.
Y estos préstamos van a ser disponibles para esas empresas con menos de 15,000 empleados y con annual revenues o ganancias anualmente por debajo de los 5 billones. Por lo tanto, estos préstamos van a estar disponibles para la mayoría de las empresas. Y los préstamos son desde $500,000 a unos $200 millones. Evidentemente, estos préstamos son mucho más amplios del Payment Protection Program y el Economic Injury Disaster Loan, y la idea es que ayuden a empresas más grandes también, a la excepción de esas empresas que bajo el CARES Act han recibido ciertas ayudas particulares, como puede ser la industria de los cruceros, las aerolíneas, etcétera. Y estos préstamos serán por un plazo de 4 años o un maturity de 4 años y tendrán un floating interest rate de lo que es LIBOR más 3%. Y también el primer año no se tendrán que hacer ningunos pagos y no se podrán imponer ningunos fees o se va a tener que pagar intereses dentro de ese primer año. Otra vez, esto no es tan beneficioso como el PPP o el Economic Injury Disaster Loan, en el sentido de que se tiene que repagar el préstamo, no es garantizado, pero tiene términos beneficiosos para las empresas y va a permitir que haya mucho más liquidez en el mercado y que los bancos se sientan cómodos prestando, haciendo préstamos a más empresas. Con eso concluimos la presentación y si alguien tiene cualquier pregunta, ahora podemos tomarlas. Exacto, ya hemos recibido algunas preguntas, pero mientras tanto también podéis aprovechar e ir escribiendo ahí en la parte derecha de vuestra pantalla, como explicaba antes Juan Carlos. Por ejemplo, Cristi, alguien nos pregunta, en el caso específico de Florida, con lo de la cláusula de fuerza mayor, que ¿cuáles son los requisitos para romper un lease agreement bajo las leyes de Florida? Bajo las leyes de Florida son esos mismos tres requerimientos que yo comenté. Tienes que mirar tu contrato y asegurarte que ahí en la cláusula de fuerza mayor no esté excluido lo que es una pandemia, un virus, etc. Si no está excluido, entonces tienes que poder enseñarle a una corte no solo que COVID era imprevisible, que yo creo que eso va a ser bastante fácil de enseñar, pero lo difícil va a ser enseñar que han tomado todas las medidas posibles para tratar de cumplir con las obligaciones bajo el contrato, sea negociar con el propietario, y a lo mejor yo he oído de casos donde el propietario está aceptando $10 al mes, $50 al mes, lo que se pueda pagar en estos meses, y básicamente ayudar al propietario, al inquilino cumplir con el lease agreement, un poco reestructurar los pagos. Y al final también esto se va a tener que ver en las cortes y litigate en las cortes, porque vamos a tener que ver si las cortes están dispuestas a encontrar lo que es esa causa directa, porque al final del día, como vimos después de los ataques terroristas del 9/11, encontraron que la causa directa era el estado de la economía y no necesariamente los actos terroristas. Y aquí es muy posible que puedan encontrar de manera parecida, digan, es el estado de la economía, todo ha estado parado, que las empresas han tenido que renegociar préstamos o que no están pudiendo cumplir bajo sus lease agreements. Pero al final, si uno quiere invocarlo, tiene que ser consciente de estos requerimientos y saber que es posible que terminen delante de un juez viendo estos requerimientos. Perfecto. Otra pregunta de cara al PPP es si incluye el pago de Medicare, Seguridad Social y taxes como los gastos de nómina cuando se solicita. Sí, lo que es Medicare y eso se incluye en el cálculo. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es de si las aseguradoras de vehículos van a ofrecer reembolsos u otras ayudas como consecuencia del COVID-19.
Otra vez, creo que esto va a ser póliza por póliza. Tienen que analizar vuestras pólizas. Yo me inclino a decir que no. Como comentaba, la mayoría de los seguros, por su propia voluntad, no han estado cubriendo ningún tipo de pérdidas relacionadas con COVID-19. Esto es otra cosa como fuerza mayor que con el tiempo se verán en los litigios. Perfecto. Otra pregunta nos comenta que para un mortgage de una vivienda en un condominio de lujo, ¿cuánto es el tiempo que se puede pedir para que no haya que hacer los pagos mensuales? A ver, la hipoteca es un federally backed loan, entonces tienen hasta 6 meses, déjame comprobártelo, pero sí, me parece que son unos 6 meses que pueden negociar para suspender los pagos. Otra vez, esto no quiere decir que no vayan a tener que hacer esos pagos. Entonces, deben hablar con el administrador de la hipoteca porque varía dependiendo del administrador. Unos han sido más flexibles y van a permitir que a lo mejor esos pagos suspendidos se apliquen a lo que es el final del préstamo y se extienda el tiempo que tienes de la hipoteca, pero otros van a requerir, si suspendes el pago por 3 meses, que en el cuarto mes tengas que pagar los 3 meses más el cuarto mes. Entonces puede ser muy difícil. Yo aconsejaría que si se pueden hacer los pagos, que se hagan y que entiendan muy bien con el administrador de vuestra hipoteca que van a ser los repayment terms. Como follow-up de la pregunta de antes de la cláusula de fuerza mayor en Florida, la misma persona nos pregunta que es que el problema es que el propietario es una empresa y no quiere romper el lease antes de finalizarlo. Al final del día, uno tiene que usar vuestro reasonable judgment y si piensan que tienen los argumentos, entonces pueden enviar una notificación que están invocando fuerza mayor y que quieren romper el contrato. En esa circunstancia lo que puede pasar es que el propietario decida demandarles por lo que es el resto, lo que queda en el lease. Pero claro, esto uno tiene que ver y analizarlo acuerdo por acuerdo, circunstancias por circunstancia. Pero si sienten que pueden cumplir con los 3 requerimientos que hemos hablado, pueden enviarle una notificación y diciendo que están invocando fuerza mayor y que van a parar de cumplir con las obligaciones. De todas maneras, como estáis viendo en pantalla nuestros correos electrónicos y vamos a mandar un email de follow-up, casos muy particulares como uno que hemos recibido que de cara es incluso en España, con lo cual se lo mandaremos a nuestros compañeros en España, por favor, con total confianza escribirnos al email y vamos viendo caso por caso porque cada situación es diferente. Claro. Aquí, otra pregunta, Cristi, de cara también a lo del mortgage, es que si es un buen momento para hacer una modificación del mortgage de vivienda. Sí, yo dijera que sí, que si quieren modificar algo es buen momento porque creo que los administradores de los mortgages van a estar más abiertos a hacer una modificación porque claro, lo que ellos quieren es que uno siga pagando y que no vayas a incumplir. Perfecto. Y de momento no hemos recibido más preguntas y todavía tenemos unos minutos. Si alguien más... bueno, mira, a ver, alguien más se anima. Vale, otra pregunta. ¿Qué se puede hacer para diferir el pago de alquiler de un local comercial que está cerrado por el COVID-19 aquí en Florida? Legalmente, lo único que se puede hacer es negociar con el propietario. No aconsejaría parar de incumplir o parar de hacer los pagos. Los propietarios deben ser bastante flexibles y deben intentar encontrar algún acuerdo o pagos reducidos, etcétera, porque al final del día, si hay un incumplimiento del contrato, el juez no va a mirar favorable a una situación donde el propietario ha sido demasiado duro con el inquilino, tomando en cuenta las circunstancias. Pero legalmente esa es la única, no hay ninguna protección legal para lo que son commercial real estate. Al final del día es un acuerdo contractual
y los términos de vuestro acuerdo van a ser los que se irá a la corte o los que mirará la corte. Perfecto. Otra pregunta nos comenta que qué pasaría si se demoran en presentar los impuestos o en el pago que tengan que realizar. Eso también depende de la póliza. Tendrán tuviéramos que analizar vuestra póliza en concreto para poder decirles exactamente qué es lo que les pasaría. Si estás hablando otra vez de una vivienda unifamiliar y que la hipoteca es, por ejemplo, federally backed, entonces si pierden un pago de interés mientras que estén debajo del lo que es el foreclosure moratorium, no pueden imponerle ningún tipo de fee por no poder hacer un pago de interés. Pero eso varía si es unifamiliar, multifamiliar, comercial. Perfecto. También como seguimiento a lo de la modificación del mortgage que preguntaban antes, la misma persona nos dice si con esa modificación se podrían obtener intereses más bajos y con ello consecuentemente pagos mensuales más bajos debido todo al problema del COVID-19. Otra vez, yo creo que tienen que intentar llegar a un acuerdo con el prestamista. Va a variar administrador por administrador, banco por banco. No pudiéramos decirte que es algo que va a ocurrir generalmente. Eso no pudiéramos decirte. Otra pregunta de cara a las hipotecas es si quieren modificar la hipoteca y poner los pagos al final, si tienen obligación de hacerlo. No tienen ninguna obligación. Lo que es las prórrogas de los pagos le da la discreción al administrador decidir cómo es que ellos quieren reestructurar esos pagos. Por lo tanto, en mi experiencia, muchos están requiriendo que se hagan de una, lo que se llama un lump sum payment. Como dije, si faltas 3 meses, de pronto tienes que pagar 4. Y es lo que va a ser muy difícil para muchas personas cumplir. Pero en principio, en mi experiencia, es lo que muchos de nuestros clientes han visto con sus prestamistas. Vale. Alguien también nos comenta, claro, que si comparamos con España, donde lamentablemente el sistema judicial, los tribunales no son rápidos resolviendo asuntos en materias de litigios sobre contratos de alquileres, si por nuestra experiencia, ¿qué tiempos toma en Florida la resolución de dichos conflictos en los tribunales de Florida? Depende si estás hablando residencial, comercial, pero lo que es residencial, yo dijera que es bastante rápido. Dentro de 1 a 3 meses debes tener una respuesta, se debe haber solucionado. Pero claro, todo depende. Si estás hablando de hacer un litigio sobre una cláusula de fuerza mayor, a lo mejor esto puede tardar más, no es como un eviction. De acuerdo. Otro, cualquier acuerdo de un lease comercial debe ponerse por escrito en el contrato o es posible ir mes a mes realizando los pagos reducidos acordados por correo electrónico. Se puede acordar por correo electrónico porque al final del día puede ser una modificación oral. Yo siempre aconsejo que se haga por escrito y que se haga no necesariamente una modificación al acuerdo, pero pudieran hacer como un addendum, dejando en evidencia lo que han acordado. Perfecto. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. Si alguien quiere animarse en estos últimos minutos y si no, como decíamos, tenéis nuestros correos electrónicos ahí, a través de la cámara vamos a mandar un email de seguimiento, así que aquí estamos, bueno, lamentablemente estamos en esta situación de crisis mundialmente, entonces en todo lo que sea posible queremos ayudaros desde la oficina de Ontier en Miami, todos los temas mercantiles, laborales, os podemos asesorar y además incluso los que tenéis, como una de las personas que nos comentaban, temas en España, haremos seguimiento con nuestros compañeros allí, así que, o incluso si tenéis oficinas en Latinoamérica, también queremos ponernos a vuestra disposición. A ver, que nos entra alguna más.
Un segundo. Nos preguntan cuál es el máximo que pueden por empleado en el programa del PPP. ¿Cuánto es lo máximo que pueden solicitar? Lo máximo que pueden solicitar, a ver, lo máximo que se puede solicitar depende del salario del empleado. Pero sí, lo máximo es los $20,800 que mencioné si el empleado cobra $100,000. ¿Vale? Porque lo que se puede solicitar o el cálculo es el average monthly salary de ese empleado. Si son $100,000, fueran alrededor de $8,000 y pico al mes, multiplicado por 2.5. Entonces, eso lo que hace es que le permite a la empresa solicitar la nómina de ese empleado por alrededor de 2 meses y medio. ¿Vale? Perfecto. Otra pregunta es si en las rentas se pueden hacer algo. ¿Cómo suspender el pago de renta en una vivienda, por ejemplo? Si es una vivienda unifamiliar y es un inquilino, se puede suspender el pago, pero como mencionaba antes, se va a tener que pagar. Al final del día van a tener que resumir esos pagos. Entonces, yo lo que aconsejaría es hablar con el propietario. ¿Y hay diferencias si un préstamo es para una vivienda o para una inversión? No creo que siga, pero sí, claro. Cuando yo estaba hablando de lo que es el foreclosure moratorium, eso tiene que ver con, como mencioné, esos préstamos que son federally backed mortgages. ¿Vale? No aplicaría lo que es un préstamo personal. Tiene que ser una hipoteca. Vale, perfecto. Otra pregunta. A nivel legal, ¿qué posibilidades hay de que una corte acepte una demanda de un cliente o trabajador por contagio del COVID-19, a pesar de que sea complejo de demostrar, evidentemente? Pero... siempre se puede presentar la demanda. La cosa es que lo más seguro es que no vaya a poder seguir más allá de lo que es el complaint y que they'll dismiss the case. Claro. ¿Y sabes si se están dando casos ya, perdona que te interrumpa, de demandas de este tipo? Se han dado casos y se espera que se van a dar casos, especialmente, por ejemplo, en lo de las factorías de carne y este tipo de empresa que han tenido muchos casos y muchas muertes. Se espera que se presentarán lo que son class actions, pero individuos presentar este tipo de demanda no tiene que entender que es costoso presentar una demanda en Estados Unidos, dependiendo de la cantidad que quieran o que estén pidiendo, los damages. Pueden ir por un proceso de Small Claims Court o por el proceso regular, que es un poco más costoso, pero esto va a depender caso por caso y por las evidencias que tenga el empleado. De acuerdo. Como seguimiento a la persona que nos preguntaba antes de lo de los pagos, de la diferencia de los préstamos de vivienda o inversión, entonces si hay diferencia de hipoteca, si es una vivienda o es una inversión. Si la hipoteca es de... No hay ninguna diferencia. Exacto, no. exacto. De acuerdo, pues yo creo que no nos entran más preguntas, ya como nos estamos acercando al final, ya si alguien más se queda con alguna pregunta en el tintero, por favor, aquí estamos a vuestra disposición y de nuevo agradecer a la Cámara por ayudarnos a organizar este webinar y bueno, y aquí estamos para lo que necesitéis. No, un placer. Muchísimas gracias a vosotras por estar aquí compartiendo con nosotros hoy toda esta información. Como decíamos, el vídeo de este webinar se va a compartir posteriormente, de modo que si quieren repasar alguna cosa, alguna cuestión que se pasó, pueden volver a hacerlo, así como compartirlo. Y igualmente enviaremos un correo de follow-up
con la información de contacto tanto de Cristi como de Marta. Por si tienen alguna otra pregunta que hacer, pueden hacerlo directamente a ellas. Muchas gracias a todos por asistir y invitamos, como decía al principio, a que visiten nuestra web. Voy a pedir, por favor, a nuestro compañero de organización si puede mandar un mensaje. Ahí está, en la parte de chat o de questions. Pueden ver la web de la Cámara, donde pueden encontrar los próximos eventos que tenemos entre manos. Esta semana tenemos un par de eventos muy interesantes. Mañana hablaremos sobre cómo hacer negocios con el US Force y pasado mañana hablaremos de cómo traer productos de alimentación a Estados Unidos relacionados con la FDA y otros organismos imprescindibles para traer productos. Muchas gracias a todos de nuevo. Un saludo, muchas gracias Marta, muchas gracias Cristi. Y esperamos verles de nuevo por aquí. Saludos y stay safe. Igualmente, muchas gracias a todos.